Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición informativa de PTV Noticias. Hoy es jueves 15 de abril y como ya saben tenemos por delante 30 minutos para ponerles al día de la actualidad, pero antes destacamos los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en superar los 2 millones de vacunas puestas contra la COVID-19. Importante repunte de precios en vivienda, carburante, luz y transporte. Los trabajadores del 061 y Salud Responde denuncian precariedad laboral. La derrota del Rayo Vallecano alimenta el sueño de playoff del Málaga Club de Fútbol. La provincia de Málaga mantiene el número de hospitalizados por COVID-19 este jueves con 150 ingresados y también ha incrementado levemente el número de contagios con 221 en una jornada con 2 fallecidos notificados. Actualmente hay 150 personas hospitalizadas. La provincia de Málaga suma este jueves 2 fallecidos por coronavirus, lo que sitúa el número total de fallecidos en la provincia a lo largo de la pandemia en los 1.591. Actualmente 150 personas se encuentran ingresadas en los hospitales malagueños por coronavirus, de ellas 6 nuevas, siendo el total de personas que han estado ingresadas afectadas por el virus 7.524. Este jueves ha ingresado en UCI una nueva persona, siendo el total de personas que han pasado por la unidad de cuidados intensivos 691. El número total de contagios suma este jueves 221 y el total de contagiados son ya 91.411. Con los 548 curados más contabilizados esta jornada, el total de personas que ha superado la enfermedad es de 78.543. Y contarles que el Comité de Alertas de Salud Pública ha comunicado las novedades en cuanto a restricciones por la incidencia del COVID. Desde el viernes, Almargen suspende su actividad no esencial, Alfarnate entra en cierre perimetral, Sierra de Yeguas continúa confinada, mientras que Casa Bermeja, Arenas y Pujerra recuperan la movilidad. Con respecto a Málaga Capital, mantiene el nivel de alerta 2, por lo que podrá mantener la apertura de la hostelería hasta las 10:30 de la noche. Por su parte, Sevilla, Córdoba, Granada y Almería suben la incidencia y cerrarán bares y restaurantes a partir de las 8 de la tarde. Más noticias relacionadas con la sanidad. La Junta de Andalucía ha pedido retrasar hasta 2 meses la segunda dosis de Pfizer y Moderna. Desde la institución andaluza aseguran que de esta forma se podría llegar a julio con inmunidad parcial de vacunas. Viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, ha destacado que de permitir el Gobierno central el retraso en la administración de la segunda dosis contra la COVID-19 de las vacunas de Pfizer y Moderna, se podría llegar a una inmunidad parcial del 70% en Andalucía para el mes de julio, frente al planteamiento actual de alcanzar en septiembre la inmunidad de rebaño de seguir la pauta actual de 21 días para la segunda dosis. García ha expresado que desde la Consejería se ha solicitado que la segunda dosis de Pfizer y de Moderna se pueda retrasar para poder inmunizar a más personas con la primera dosis. Según ha apuntado la viceconsejera, hay muchas probabilidades de que se pueda aprobar. Por otra parte, la Junta también ha solicitado al Gobierno central que la vacunación de AstraZeneca se pueda usar por debajo de los 60 años de forma voluntaria. Por su parte, Vox ha denunciado la situación caótica que se está produciendo en España en relación con el proceso de vacunación contra el coronavirus y ha considerado preocupante una posible adquisición directa de vacunas por parte de las comunidades autónomas. Que esto es para echarse a temblar. Estamos viendo la posibilidad cierta y real de encontrarnos en España con 17 escenarios diferentes dentro de un solo país en los que existan diferentes vacunas, diferentes ritmos de vacunación, por supuesto, y quién sabe incluso si con criterios diferentes a la hora de administrarlas. Asimismo, el portavoz de Vox ha mostrado su rotundo desacuerdo con las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía y de algunos de sus consejeros en relación con una posible prórroga del estado de alarma. Nosotros nos vamos a oponer frontalmente a toda restricción de derechos y, por supuesto, como este actual toque de queda, que sin ningún género de duda, si esto es opinión de la mayoría de los expertos jurídicos y de nuestros constitucionalistas, pues no se sujeta jurídicamente. Andalucía se ha convertido este jueves en la primera comunidad autónoma en superar los 2 millones de vacunas puestas contra la COVID-19. Desde hace una semana la comunidad autónoma recibe el número de dosis en función de la población. La Consejería de Salud y Familias ha agradecido al Ministerio de Sanidad la rectificación por la cual hace una semana Andalucía recibe las vacunas según la población.
La Junta solicitó anteriormente al Gobierno de España el reparto de dosis según la variable poblacional, mismo criterio que utiliza la Unión Europea, porque a la comunidad no estaba llegando inicialmente ese porcentaje de dosis. Lo que sí ha rechazado Sanidad es la petición autonómica de vacunar con AstraZeneca a los menores de 60 años. Andalucía se ha convertido este jueves en la primera comunidad autónoma en superar los 2 millones de vacunas puestas contra la COVID-19 y ha administrado ya la primera dosis al 100% de los andaluces mayores de 80 años. La Junta ha administrado un total de 2.047.287 dosis de vacunas y 561.429 personas cuentan ya con la pauta completa. La Junta mantendrá el plan de vacunación a pesar de la paralización del suministro de Janssen. Ya están en España las primeras 300.000 dosis, en un almacén a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie tras ser paralizada en Estados Unidos. Importante repunte de precios que agrava la difícil situación por la que atraviesan las economías domésticas. Sube la vivienda, el carburante, la luz y el transporte, mientras que bajan las bebidas alcohólicas, el tabaco y las comunicaciones. Según los datos oficiales hechos públicos por el INE, la economía andaluza ha finalizado el primero de los trimestres del año con un incremento de 11 décimas en los precios con respecto al nivel alcanzado en febrero, una más que en el conjunto del Estado. De esta forma, Andalucía obtiene una tasa interanual de inflación del 1,4%, superior a la estatal, y lo que resulta más importante, supone un importante incremento con respecto a la registrada el mes pasado. Por grupos, vestido y calzado, debido al inicio de la temporada de primavera-verano, junto con vivienda y la subida de la luz y el transporte, afectado por el repunte de los combustibles, son los causantes del aumento de la inflación en marzo. Por el contrario, bebidas alcohólicas, tabaco, comunicaciones han sido los únicos grupos que han visto reducidos sus precios en este tercer mes del año. A lo largo del último año, los precios también se incrementaron en todas las provincias andaluzas, siendo los más elevados los dados en Jaén y Málaga, mientras que Huelva, seguida de Granada y Cádiz, registraron las tasas interanuales más reducidas. La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Junta ha explicado en qué trámite se encuentra la ley contra el fraude y la corrupción y protección. Nuria Gómez ha manifestado que esta nueva normativa entrará en funcionamiento antes de que finalice el año. El proyecto de ley contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante ya ha superado el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento andaluz y actualmente se encuentra en comisión parlamentaria, donde los grupos políticos podrán plantear enmiendas parciales. Recordemos que este proyecto de ley impedirá que ocupen cargos públicos personas encausadas o condenadas por corrupción o que tengan cuentas bancarias en paraísos fiscales. En la ley lo que establece es el encausado judicialmente o asimilado a la apertura de juicio oral. Es lo que se ha establecido en los términos de la ley. A partir de ese momento tendría que dejar inmediatamente el cargo a disposición. La ley contempla la creación de una oficina contra el fraude, un instrumento específico para prevenir, investigar, combatir el fraude y la corrupción y proteger a las personas que se dirijan a ella para denunciar. Regula la protección del denunciante, esas personas que son los primeros en detectar cualquier indicio de irregularidad dentro del día a día de la Administración y que van a ser pieza clave en el futuro de esta ley. El director de la oficina deberá ser nombrado en el plazo de 3 meses desde que se apruebe la ley. La dirección de la oficina elaborará y aprobará una memoria anual de actuaciones desarrolladas durante el año anterior y esta oficina tendrá una competencia sancionadora. Trabajadores del 061 y Salud Responde se han concentrado este jueves en la delegación de la Junta para reclamar el rescate de este servicio telefónico. Denuncian precariedad laboral que afecta a más de 600 empleados en toda Andalucía. Una reivindicación histórica del sindicato CESIF, que lleva años pidiendo que estos servicios públicos y esenciales se presten desde lo público y no desde una empresa concesionaria y en condiciones precarias. Contratos de pocas horas, cambios en los turnos sin previo aviso, falta de formación o saturación de llamadas son algunos de los problemas que afrontan a diario. Además, el sueldo, las vacaciones y los complementos se rigen por el convenio del telemarketing, pese a que muchos de ellos son sanitarios. Que se rescate ese servicio, que deje de estar en manos privadas y pasa a depender directamente del Servicio Andaluz de Salud. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Estas concentraciones simultáneas que hemos convocado en todas las provincias andaluzas son un primer paso y estamos dispuestos a no cejar en nuestro empeño.
porque es de justicia dar dignidad a estos trabajadores y trabajadoras. CESIF pide que la Administración autonómica cumpla con el anuncio de que rescataría el servicio y advierte que seguirán luchando por conseguir unas condiciones laborales dignas. Las concentraciones han tenido lugar en todas las provincias andaluzas, donde hay afectados más de 600 trabajadores, 72 de ellos en Málaga. El PSOE exige al alcalde que inicie las obras de la pasarela que conecta el Sojo con calle Cuarteles, y es que han pasado 2 años desde que se demoliera el conocido como Puente del CAC, con el consiguiente perjuicio para vecinos y comerciantes de la zona. Hace 2 años que por problemas estructurales se tuvo que demoler el puente que conectaba el Sojo con calle Cuarteles, una infraestructura muy utilizada por los vecinos y los clientes que visitaban los comercios de la zona y que ahora tienen que dar una gran vuelta para cruzar el cauce del río Guadalmedina. Es por esto que desde el PSOE piden que el ayuntamiento inicie ya las obras para poner en marcha la nueva pasarela peatonal. Además, se trata de una obra pequeña, de poca envergadura, con un presupuesto de en torno a 500.000 euros, por lo que no se entiende la falta de diligencia del equipo de gobierno para una zona ya de por sí olvidada. Nosotros podríamos decir que es el epicentro de un triángulo oscuro en la ciudad de Málaga. La falta de atención en el Guadalmedina, completamente olvidado como pueden ver, el oscurantismo del CAP, que es algo que siempre hemos denunciado, y pueden comprobar también en estos momentos cómo el edificio de Correos sigue abandonado por parte de la Junta de Andalucía sin ninguna actuación, y ahora se le suma también que después de 2 años que desapareció el puente, que se cerró este puente y se demolió, a día de hoy no hay ninguna actuación por parte del ayuntamiento. Aseguran que recientemente se contrató la obra de la nueva pasarela con un plazo de ejecución de 3 meses y medio millón de euros de presupuesto, sin que de momento se haya visto ningún tipo de actuación. El PSOE presentó una moción al inicio de la legislatura que, pese a ser aprobada por unanimidad, ha caído en saco roto. Los socialistas rechazan las excusas de urbanismo por los retrasos, argumentando modificados en el proyecto, y exigen que se inicien las obras de forma inmediata. Adelante Málaga reclama mejoras urgentes en la movilidad, la seguridad de los peatones y la accesibilidad del distrito de Campanillas. Denuncian que sus vecinos sufren un total abandono por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Llevan reclamando mejoras desde la década de los 80, 40 años esperando que la Junta o el Ayuntamiento urbanice un distrito que a día de hoy cuenta con más de 20.000 vecinos. Es por esto que la confluencia de Podemos e Izquierda Unida exige una actuación urgente que garantice la movilidad, accesibilidad y seguridad en la zona. Campanilla hay 9.000 habitantes, lo digo así porque lo he contado yo, tengo el censo de cada barriada o de cada núcleo, que no tienen transporte público con el centro de Málaga. O sea, no pueden coger un autobús e irse al centro o a cualquier otro punto de interés social, ¿no? O ya sea hospital clínico, etcétera. En el marco del encuentro vecinal mantenido en Campanillas, dentro de la iniciativa Unidas por los Barrios, los vecinos han puesto de manifiesto la falta de acerado y de pasos de cebra, que obliga a niños y personas mayores a andar por la misma calzada, que circulan coches a gran velocidad. Nos encontramos con calles que no tienen acera, que no tienen paso de peatones, que los coches circulan a una velocidad muy elevada y que son un peligro para el desplazamiento cotidiano de los vecinos y de las vecinas. En definitiva, que no olvide una vez más al distrito de Campanilla, que tiene más de 19.000 habitantes y que también son vecinos de Málaga. Los vecinos siguen esperando una piscina pública, que se inaugure el parque de bomberos o la llegada del metro al PTA. Un distrito que sigue creciendo pero carece de los servicios necesarios para el bienestar de sus habitantes, que a día de hoy se sienten totalmente abandonados por las administraciones. Si Campanilla está totalmente discriminada y abandonada, los distritos, los diseminados estaban mucho más discriminados, más abandonados por parte de la Junta y del Ayuntamiento. No tenemos parada de autobuses en condiciones. Tenemos una parada concretamente en La Fresneda, allí en Casa Mayor, que es de obra antigua de los años 40. La policía local ha inmovilizado más de 5.500 artículos en tiendas de venta de productos derivados del cannabis. Los comercios aprovechaban la falta de regulación para poner a la venta productos envasados y etiquetados en las propias tiendas sin descripción de composición, forma de uso, efectos, fabricación o caducidad. Agentes de la policía local junto con
Inspectores del Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento han inspeccionado un total de 5 tiendas dedicadas a la venta de productos derivados del cannabis, a raíz de las cuales se han inmovilizado más de 5.500 productos. Destacan 1.705 productos alimenticios, tales como galletas, pasteles, chocolates, bebidas o caramelos, 832 productos comercializados con supuestos efectos terapéuticos, 129 productos cosméticos y 85 sustancias sin etiquetar. En cuanto a los productos alimenticios, muchos de ellos carecían de una descripción de su composición, falta de fecha de fabricación y caducidad. Dentro de los denominados productos terapéuticos, los policías locales se han encontrado fundamentalmente con una serie de envases variados con diferentes denominaciones que contenían, en algunos casos, flores secas de idéntico aspecto y olor a la marihuana, y en otros una resina de hachís, careciendo dichos envases de origen, composición, forma de uso, fabricante o importador. El marcado carácter lucrativo de los negocios queda patente con el precio base de uno de los productos, un aceite anunciado como milagroso que por cada 10 mililitros rondaba los 100 euros. El Gobierno prorroga 3 meses la suspensión de desahucios y la moratoria a alquileres para colectivos vulnerables, una iniciativa que se puso en marcha para paliar los efectos de la pandemia y que finalizaba el 9 de mayo con el estado de alarma. De esta manera se pretende garantizar una vivienda digna y adecuada a las familias más necesitadas, mientras se tramita la nueva ley de vivienda que establece la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional o penalizar las viviendas vacías con subidas del IBI para fomentar el mercado de alquiler. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que prorroga 3 meses más la moratoria de desahucios, la de condenación parcial para inquilinos de grandes tenedores o entidades públicas y la moratoria de los contratos de alquiler que expiren y busquen subidas abusivas. Estas medidas incluyen la protección de las personas sin contrato de arrendamiento cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores a cargo. Eso sí, el Gobierno advierte que la suspensión no podrá dictarse si la vivienda en cuestión es la residencia habitual o segunda residencia del propietario y que estos tendrán derecho a solicitar una compensación en el caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los 3 meses siguientes a la emisión del informe de los servicios sociales. Mientras los socios de Gobierno continúan negociando la nueva norma con el principal escollo del precio de los alquileres, y es que Unidas Podemos defiende limitar el precio de los alquileres y el PSOE aboga por una regulación basada en beneficios fiscales que animen a los propietarios a abaratar los inmuebles. Las distintas compañías aéreas tienen planificado ofertar más de 2 millones de plazas hacia el aeropuerto de Málaga en los meses de mayo, junio y julio. Reino Unido es el mercado que más plazas de avión oferta de mayo a julio hacia la Costa del Sol. La Costa del Sol encara el principio de verano con cierto optimismo, aunque con prudencia, y es que empiezan a observar indicios de reactivación turística en la provincia de Málaga. Una muestra de ello es el impulso de las aerolíneas en la oferta de asientos previstas de mayo a julio de este año para el destino malagueño. A la cabeza está Reino Unido, el principal emisor internacional de turistas para la Costa del Sol. La oferta de asientos prevista desde este destino superará las 615.000 plazas de mayo a julio, con un incremento de un 214% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual significa que 1 de cada 4 plazas de avión hacia el aeropuerto de Málaga Costa del Sol tendrá su origen en una ciudad británica. Las distintas compañías aéreas tienen planificado ofertar 2.294.000 plazas aéreas hacia el aeropuerto de Málaga en los meses de mayo, junio y julio de 2021. De dicha oferta, 1.862.000 corresponden a plazas procedentes de otros países. Las dos ciudades donde se concentra la emisión hacia Málaga son París con 92.600 plazas y Nantes con 20.400 plazas. Continuamos con los deportes. Comenzamos hablando de fútbol. La inesperada derrota del Rayo Vallecano en el partido aplazado disputado entre semana alimenta el sueño de playoff del Málaga. Los blanquiazules se encuentran a 7 puntos de los rayistas, que es el equipo que ocupa la 6ª posición. 8 jornadas para la conclusión de la Liga en segunda división y matemáticamente el Málaga es uno de los equipos que optan al playoff de ascenso. La derrota este miércoles del Rayo en casa frente al Mirandés sigue dejando al equipo madrileño con 55 puntos en la clasificación, pero ya con el mismo número de partidos que el resto de sus rivales, entre los que se encuentra el Málaga. Así los blanquiazules, que suman 48 puntos en la tabla, se sitúan a 2 partidos y medio del playoff, algo impensable cuando arrancó la temporada. Hay que tener en cuenta que la entidad de Martiricos tiene el
el límite salarial más bajo de todo el fútbol profesional. Pero el césped, y no el dinero, es el que marca la realidad, y a día de hoy los malaguistas forman parte de ese grupo de candidatos a disputar las eliminatorias para subir a Primera División, teniendo en cuenta que las 2 plazas de ascenso directos parecen ya adjudicadas para Español y Mallorca. Los 4 equipos que con la clasificación actual competirían por la última plaza que quedaría por el ascenso serían Almería, Leganés, Sporting de Gijón y el citado Rayo Vallecano, mientras que el grupo de conjuntos que podría alterar esas posiciones son Girona, Ponferradina, Málaga, Mirandés y Las Palmas. Precisamente ante el conjunto canario se enfrenta esta jornada el conjunto blanquiazul, por lo que no solo hay 3 puntos en juego, sino la posibilidad de que no sume un rival directo. Nati Gutiérrez, destituida como entrenadora del equipo femenino del Málaga Club de Fútbol que milita en la segunda división. Los malos resultados del equipo han provocado que la entidad blanquiazul tome esta drástica decisión. El nuevo técnico será el exfutbolista Javi Ramos. El Málaga ha anunciado que la entrenadora del primer equipo femenino, Nati Gutiérrez, no continuará en su cargo, al que accedió este verano para sustituir al tinerfeño José Herrera, actualmente técnico del Granada, del que había sido su ayudante. Una decisión que toma la dirección deportiva al no estar cumpliéndose las metas marcadas y sobre todo con el riesgo real de descenso que aparece en el horizonte. El conjunto malagueño ocupa la 6ª plaza en el grupo por la permanencia en la segunda división del fútbol femenino nacional, después de haber caído a él arrastrando 16 puntos de la primera fase, aunque el objetivo inicial era acceder a la fase de ascenso. Las costasoleñas tampoco han reaccionado en esta etapa, de la que se han disputado ya 4 partidos y solo han sumado 1 punto merced al empate ante el Almanzora. Los otros 3 han finalizado con derrota, lo que les ha llevado a caer a puestos de descenso a Primera Nacional. En cualquier caso, hay tiempo para reaccionar, ya que restan 6 jornadas para concluir la Liga y el Málaga se sitúa a solo 1 punto de la salvación. La primera oportunidad se presenta esta jornada cuando los blanquiazules reciban en el Municipal de Cártama a las Canarias del Femarguín, colistas de la categoría, pero lo harán ya con Javi Ramos como nuevo entrenador del equipo. El Consejo de Administración del Unicaja se reúne a finales de este mes y debe nombrar al nuevo presidente de la entidad, mientras la Fundación mantiene silencio absoluto en lo que se refiere a la aportación que va a inyectar económica para la temporada que viene. El primer equipo de baloncesto de la ciudad continúa sin presidente y uno de sus propietarios sigue con su muro de silencio sobre las intenciones de reducir la aportación anual al equipo. Así se cuenta hoy la realidad institucional de un Unicaja al que se le presenta un futuro lleno de incertidumbre. Y posiblemente todo esto se prolongará hasta la próxima reunión del Consejo de Administración prevista para finales de este mes o principios de mayo, mientras que las administraciones públicas reclaman argumentos a la Fundación o, en su defecto, una rectificación a una decisión tan drástica. No entendía el silencio de los patronos que dependen de las instituciones respecto a esta decisión tan delicada, tan dura y que tanto afecta a la ciudad de Málaga. No olvidemos que Unicaja Club de Baloncesto no solamente es una entidad deportiva, es una entidad deportiva que va con el nombre de Málaga internacionalmente por toda la Liga Endesa y por lo tanto beneficia muchísimo a la ciudad. Del presupuesto con el que cuenta el club la próxima temporada dependerá la plantilla que se confeccione y, por tanto, su grado de competitividad. El problema es que ahora mismo, ante tanta incertidumbre, es imposible planificar nada, por lo que todas las operaciones que la dirección deportiva tenía en marcha, algunas de manera muy avanzada, han quedado en stand-by hasta una decisión definitiva por parte de la fundación propietaria de la entidad. El Club de Balonmano Femenino Málaga Norte aplaza su partido de este fin de semana en División de Honor Plata a causa de un caso de COVID en su plantilla. Las malagueñas, filiales del Rincón Fertilidad, tenían que desplazarse a Madrid para jugar ante el Villaverde. No está siendo un año fácil para el deporte y son ya muchos casos de COVID en las plantillas de los equipos que obligan a aplazar partidos. El último caso conocido se ha producido en la División de Honor Plata de balonmano femenino con el Málaga Norte. El filial del Rincón Fertilidad ha comunicado a la Federación de este deporte la aparición de un positivo entre sus jugadoras que obliga al resto del vestuario a guardar la correspondiente cuarentena y suspender su partido más inmediato, siguiendo los protocolos de la competición. Las malagueñas tenían que desplazarse hasta la capital de España este fin de semana para enfrentarse al Villaverde, encuentro para el que las partes implicadas buscan una nueva fecha.
Este partido correspondía a la penúltima jornada de esta fase y en cualquier caso tenía poca repercusión en la clasificación porque las madrileñas son colistas sin opción de mejorar su posición y las malagueñas tienen muy complicado acceder a la quinta plaza. En los primeros días de la próxima semana, las jugadoras del Málaga Norte volverán a pasar las preceptivas pruebas y si todas dan negativo, podrán disputar la última jornada del curso recibiendo en el pabellón Viejo de Carranque al líder Bolaños. Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana viernes. Tendremos cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles. Los vientos soplarán variables con predominio de la componente sur. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso. Ahí las tienen en sus pantallas. En la capital entre los 19 y los 9 grados. Las salas Mingorance muestran por primera vez la obra artística de Manuel Camino Chevius, la primera exposición artística del diseñador malagueño creador de la videoconsola Xbox 360 de Microsoft. Figuran algunas de sus obras a través de las que intenta mostrar como un reportero gráfico de lo onírico lo vivido en sus viajes que recoge en un diario muy personal de sus sueños. Para sus obras utiliza técnicas de ilustración, fotografía, manipulación y 3 dimensiones. Cada una de las obras incluye experiencias de Manuel Camino contada en primera persona. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 5 de la tarde a 8, los sábados, domingos y festivos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Con estas imágenes recordamos en el archivo municipal, en la Alameda Principal, ponemos un punto y final a esta edición informativa nada más. Gracias por su atención, buenas noches, que descansen, hasta mañana.